para todo el país, obviamente, y creo que tampoco Posadas estuvo exento, pero a pesar de eso, ¿cómo la sobrellevó? ¿Cómo fue este balance? ¿Cómo termina el 2024 que los pone en este año? Bien, bien lo describís. Hemos tenido un año agitado en varios sentidos, pero en términos macroeconómicos sobre todo, con un gran impacto esto en las cuentas públicas. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Es una Fue un año con distintas novedades y con una gran incertidumbre, por así decirlo, en muchos aspectos, hasta que bueno, empezó a ser visualizada un poco la política, la agenda económica, aunque aún hoy todavía siguen habiendo cimbronazos que nos ponen alertas en todos Sí. sentidos, ¿cierto? A ver, nosotros hemos tenido en ese año una gestión importante. Nosotros como municipio no podíamos dejar de trabajar, de prestar servicios, pero tampoco de invertir, como lo venimos haciendo ya desde el comienzo de la gestión de Estelato, Ujú. con una intervención en lo que significa espacios públicos, en la inversión pública concretamente, infraestructura urbana, muy importante, que de alguna manera llega al 15% del total Sí. gastado año a año. Esto se verifica en los 5 años y medio de gestión que ya lo tiene Lalo. Pero obviamente en este contexto que mencionábamos más temprano, Sí. tuvimos que revisar los planes de trabajo para que los niveles de inversión y gastos sean acordes a la recaudación, ¿no es cierto? Bien. Entendemos eso como un parámetro de salud financiera y que creemos ferventemente que es la base para dar pasos sólidos, pasos sobre seguro en el desarrollo de la ciudad. Ujú. Y particularmente el ajuste del gobierno nacional, ¿dónde se sintió más? Y nosotros hemos verificado en dos grandes aspectos. Por un lado, las obras que venían con financiamiento de programas nacionales, que se han detenido, se han demorado en ese cambio de gestión. Naturalmente hay nuevos agentes, nuevos funcionarios a nivel nacional, donde recibiendo las rendiciones que íbamos haciendo en términos parciales, ¿no es cierto?, de la ejecución de esa obra para los próximos desembolsos, se vieron un poco, digamos, demorados, hasta que tomaron el ritmo, ¿no es cierto?, de la administración. Y luego de eso se ha verificado un desfinanciamiento de esos programas. Entonces, el municipio ha puesto su esfuerzo para salir a sostener esas inversiones, aunque ya sigue el financiamiento nacional, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con recursos propios hemos salido a bancar esas instancias. Caso digamos, muy evidente, el Parque Lineal de Tameguazú, Sí, sí. aquel que transita por ese barrio, podrá ver en esa segunda entrada, ¿no es cierto?, que tiene el barrio un parque que se empezó a desarrollar con varias locaciones de juegos infantiles, espacios recreativos, incluso teatrinos, que lo marcaban en un gran parque donde la actividad física y la recreación eran bastante importantes, digamos. Sí, sí. Pero se ha visto demorada la instalación de luces, Ajá. cosa que se ha logrado semanas atrás con inversión municipal 100%, ¿no? Eso estaba dentro de los planes de inversión que deberían haber llegado de Nación. Ujú. Pero por otro lado, en estos ajustes nacionales hemos visto una merma en la actividad económica, y eso tiene un impacto inmediato en nuestra recaudación, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo repercutió, a ver, este freno en la economía, este parate del que te referís, qué impacto tuvo en la recaudación? Nosotros teníamos que haber crecido cerca de 20 puntos más, 20 puntos porcentuales por encima de lo que hemos visto efectivamente, ¿no es cierto?, recaudado. ¿De dónde surge esto? Nosotros vemos que el comercio local, el posadeño, en un tipo de cambio retrasado, tiene una Sí. economía bastante más compleja, ¿no es cierto?, como para seguir sosteniendo niveles de venta. Y por otro lado, hemos visto que distintos conceptos de la canasta de consumo de un comercio y por qué no de un hogar han tenido
distintas variaciones, caso alquileres, caso servicios públicos, ¿no es cierto?, con la eliminación de subsidios, y eso ha modificado los costos de vida, pero también los costos fijos de un comercio, lo que tiene una repercusión en precio que no ha sido acompañado por salarios en el sector privado, sobre todo. Sí, sí. Entonces, en esa lógica, que tiene como conclusión la pérdida de poder adquisitivo de un público, busca hacer rendir cada peso que recibe de sueldo y termina cruzando el puente para hacerse de las compras que antes le hacía acá. Obviamente. Sí. Concretamente, esa situación lleva a que las ventas locales mermen. En distintos rubros, obviamente, tienen mayor impacto. Caso de vestimenta, caso de ahora productos alimenticios, ¿no es cierto? Pero que eso le da un gran dinamismo, le dio un gran dinamismo a Posadas en distintos momentos, y lo hemos tenido en el experimento de la pandemia, como para mostrar cómo eso a nosotros nos permitió, o sea, del compre local, a nosotros nos permitió tener niveles de desempleo históricamente más bajos. Claro. Entonces, en esta situación que estamos atravesando se da la inversa. Sí. Se da la inversa. El posadeño, que obviamente va a buscar hacer rendir el peso, se cruza y es eso. y adquiere lo que antes adquiría acá, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que crear un puesto de trabajo sea cada vez más difícil. Eso hace que la recaudación que surge de la venta de comerciantes sea cada vez más baja o que no acompañe los niveles de inflación. Y obviamente en algunos sectores hace que el mercado informal, que comúnmente se conoce como negro, empiece a florecer. Porque para hacer rendir el negocio, de algún lado tenemos que sacar, ¿no es cierto?, una porción digamos, una porción de dinero. Entonces el comerciante muchas veces elige ir por canales informales de venta, y la rentabilidad la hace de elevación. Sí. En Argentina no nos aburrimos porque hay cambios constantemente. Hace un poco tiempo hubo cambios, ya la eliminación del cepo es un tema. Sí. ¿Y eso cómo afecta? ¿Afecta de alguna manera aquí a la ciudad de Posadas? No, nosotros vemos, todo afecta, eso tenemos que tener como premisa inicial, que todo afecta. Nosotros tenemos una ciudad, aparte de frontera, claro, una ciudad que es el corazón del Mercosur, entonces, para bien o para mal, siempre tiene algún impacto, ¿no? Nosotros, es muy prematuro por ahí hacer el análisis del cepo, pero vemos que en lo que respecta a posiciones que toman aquellos ahorristas, ¿no es cierto?, o aquellos que invierten pero en el mercado financiero, van a estar mucho más tentados de pasarse a dólares, ¿no es cierto?, ahorrar en moneda extranjera. Sí. Y eso hace que quiten dinero del mercado de crédito. Entonces, en vez de poner un plazo fijo, que ese plazo fijo posiblemente el banco podría haber tenido los fondos suficientes para volver a prestar a una economía y que eso dé un dinamismo y un apalancamiento al sector productivo, hoy vemos que el ahorro va a ser especulativo en dólares, quitando la posibilidad de este círculo virtuoso que podría dar el mercado monetario. ¿Cuáles son? Eso igualmente impacta en recaudación. Sí. Porque nosotros también, uno de los principales componentes de la recaudación es el spread bancario, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre las tasas pasivas y activas de los bancos, disminuida de costos, pero que obviamente en momentos donde se enfría la economía, porque todos nos pasamos a dólares, ese préstamo, ¿no es cierto?, esa intermediación financiera se enfría. Proyectémonos en este año. ¿Cuáles son las prioridades de la gestión para este año? Nosotros vemos que hay muchos planes de trabajo que se habían diseñado a 5 y a 6 años que hoy están muy consolidados, ¿no es cierto? En su momento fue el plan Avenidas, donde el objetivo principal era no tengamos ninguna avenida más de tierra, y después redoblamos la apuesta, no tengamos ninguna arteria principal ni sus capilarizaciones primarias, o sea, son las calles internas de tierra, y eso lo hemos logrado, hemos avanzado fuertemente con un paquete asfáltico a un nivel récord. Hemos hecho comparaciones a nivel regional y país, y los municipios se ven sorprendidos con los logros que hemos logrado, además con una gestión municipal, es decir, con una estructura propia del municipio. Y hoy vemos que son las inversiones en saneamiento, las obras más profundas, las obras de fondo, como decimos, las que están a la cabeza.
Sabemos que son obras que han sido postergadas por distintos motivos, a veces porque la falta de recursos impide el comienzo de una ejecución, la incertidumbre a veces, y en un montón de casos la falta de obras complementarias, porque para dar una solución definitiva primero tenemos que pensar en un todo, ¿no? Y en un proceso. Entonces creo que estamos en condiciones de dar ese paso que es tan importante y sacar a muchos vecinos de la negación cuando vienen esas tormentas fuertes que nos azotan en la región y obviamente sufren en carne propia, en sus casas, en sus viviendas, inundaciones y otras pérdidas, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempo atrás se hablaba del trabajo que estaban haciendo con los comerciantes, aquellos que quieren iniciar un negocio. Aquellos beneficios que fueron aprobados por ordenanza, impulsados por ustedes, ¿se vienen más beneficios en impuestos o tasas? Sí, muy bien. Ha pegado muy bien esas iniciativas. A ver, recordar a la audiencia, hacer un breve repaso. Sí. Hemos tenido distintas normativas que hemos modificado y otros proyectos que están en cartera, que la primera fue una habilitación express. Claro, sí. Y online. A esa, la habilitación express y online, se le sumó la gratuidad. Uh-huh. Entonces decíamos, ningún comercio que quiera habilitar en Posadas va a tener que pagar un centavo a la municipalidad para lograr esa habilitación. Que nos parecía el primer paso. El segundo era, hagamos todo online, entonces le damos mayor facilidad para el procedimiento, para el trámite, pero además las respuestas, que eso todavía estamos terminando de dar esos retoques al sistema, ¿sí? Recogiendo de la experiencia que hemos vivido en estos meses, para que todo sea por sistema. Entonces la respuesta que puede hacer un inspector municipal, un agente que va y verifica las condiciones del negocio, también sea en ese mismo medio, y se rompa esa lógica que a nosotros tanto mal nos hace de que no, bueno, el otro me dijo que tenía que poner un mosquitero y ahora viene otro inspector y me dice que no, que ahora es una cortina de carnicero. Entonces, eliminar ese tipo de dobles comandos y demás, que quede todo registrado, macheado, ¿no es cierto?, y trazable. Y lo express hacía que las habilitaciones de bajo riesgo, que son el 70% de los comercios que se habilitan en la ciudad, puedan empezar a trabajar en 24 horas. Entonces, ni bien cargan la información básica, elemental, que cualquier comercio debería tener. Sí. Y el sistema le reporta la autorización parcial, ¿no es cierto?, la habilitación parcial en 24 horas para empezar a trabajar, lo que ahorramos muchísimo tiempo y corremos la discusión a lo importante, que es generar trabajo. Uh-huh. Nosotros estamos preocupados en esto y por eso hoy así hincapié, ¿no es cierto?, en lo difícil que es generar un puesto de trabajo, que el autoempleo también es trabajo. Entonces vemos que aquel que quiere invertir y que quiere apostar a su crecimiento personal y, ¿por qué no, el de su ciudad?, que lo pueda hacer inmediatamente, ¿no es cierto? Festejamos esa iniciativa y la acompañamos con estas propuestas, que ha tenido un impacto bastante importante. Sí. Sumado a eso, hemos hecho otras modificaciones, por ejemplo, la eliminación de los registros de expendio de bebidas alcohólicas, que ha sido muy celebrado también por el sector gastronómico, el sector del supermercadista, de los despenseros, kioscos, incluso de los mayoristas de este tipo de artículos. ¿Por qué? Porque no solamente representaba una doble habilitación para un comerciante, sino que también significaba una amenaza a aquel mayorista que venda a un kiosco que no tenga ese certificado al día, con la posibilidad de decomiso o multas bastante importantes, ¿no? Entonces, lo que terminaba sucediendo era, de nuevo, la proliferación de mercados informales, donde una camioneta en dudosas condiciones transportaba, ¿sí?, cajones de cerveza, sí, entre otras cosas, a los kioscos de los barrios, poniendo en peligro el tránsito, poniendo en peligro la salubridad del consumidor, porque también la procedencia y los galpones donde se guardan ya no son de las mismas condiciones que un mayorista autorizado, formalizado, y eso ha traído una repercusión bastante importante, ¿no? Porque, es decir, hemos eliminado en ese sentido una traba burocrática, una amenaza que a un mayorista formalizado que hacía proliferar un mercado negro, y también una tasa administrativa que siempre viene bien, ¿no es cierto?, dar un alivio al comerciante. Sí, y estas iniciativas que ya están en marcha y se me van ocurriendo ahora,
Tenemos algunas otras, que habíamos presentado un proyecto para también eliminación de tasas, algunas tasas de contribuciones o tasas administrativas, por ejemplo, un libre deuda. Sí. Tengo la tasa general de inmueble al día, soy un contribuyente ejemplar, ¿no es cierto? Pero en ese La mirada del sentido, municipio es... si en esa línea, ¿Ah? en esa línea se vienen muchas más, entonces, modificaciones de beneficios, ¿cuál trabajan la más urgente? Sí, tenemos varios proyectos en ese sentido. En esta primera instancia que todavía no ha sido tratado en Consejo, pero ya están presentadas desde el mes de febrero, esta que te comento son más o menos 12 tasas las que han sido revisadas y creemos que por una cuestión de mejora administrativa, o sea, mejora burocrática o incluso justicia, justicia al buen contribuyente, por esto que te decía, si yo tengo al día una tasa general de inmueble y quiero sacar un libre deuda, el municipio, nosotros creemos que el municipio tiene que darle el libre deuda de forma gratuita, ¿no es cierto? Y agradecer al contribuyente por hacerlo. Es más, no tenemos que cobrarle, además de que yo pago la tasa, cobrarle cada vez que nos pide un libre deuda. Entonces, ese cambio de interpretación que le estamos dando al tributo es lo que creo nos va acercando cada vez más a este ideal, ¿no? Que sea un municipio eficiente, un municipio transparente, que entienda, empático, que entienda la situación y que se actualice, se modernice, que esté a la altura de los grandes municipios del país y de la región. Bien. Sebastián, muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, éxitos este año. Muchas gracias y a disposición cuando quieran. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Sebastián Guastavino, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, haciendo un repaso sobre lo que fue el balance 2024. Superávit hubo para la municipalidad.